Hola, hola a todas, hola a todos, aquellos que se conectan en Chile, que nos escuchan o van a escuchar esta entrevista después. Estamos con uno que podríamos decir amigo de la casa, amigo de Dicrea, con quien hemos desarrollado muchos proyectos, alguien que además conoce de muchas áreas y muchos temas, así que va a haber, yo creo que espero una muy buena conversación y sin más, saludo enormemente a Federico Galende, quien se ha conectado alegremente con nosotros. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y verte. Bien, Las dos cosas. bien. Aquí resistiendo al teletrabajo, al confinamiento, a la pérdida de trazabilidad de mí mismo y obviamente a la crisis, yo te diría, psicológica en la que estamos. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Hay un tango de Juan Gelman, escribió un libro que se llama Gotán, o sea, tango al revés, y ahí dice, ¿no? Ni a irse ni a quedarse, solo a resistir, aunque seguro que habrá más penas Ya. sufridos. Gelman Dixit. Bueno, nosotros en general les escribimos un poco ahí algunas descripciones, algunas obras de los profesores, académicas, amigos, artistas que se conectan con nosotros. Y la verdad es que Federico, digo que es un amigo de Dicrea porque hemos estado trabajando desde el Foro de las Artes con él hace varios años. Tuvimos unas felices coincidencias, por ejemplo, cuando Federico era director del Departamento de Teoría del Arte, de la Facultad de Arte, y coorganizamos un seminario que, que le titulamos Los Pueblos del Arte. Y yo creo que ese es un buen punto de inicio, ¿no, Federico? Lo que pensábamos del arte ¿qué era? ¿Dos años? ¿2 años? Sí, Menos de dos claro. Estábamos años. homenajeando en esa época, homenajeábamos la Revolución Soviética Claro. con toda la tribu de las artes experimentales a la cabeza. Y también a Violeta Claro. y a Duchamp, Sí, ¿no? Todo y a eso tenía que ver Duchamp, con el así 17. que... Y bueno, y volver a los 17, ¿no? Tenía Y que ver con volver a los además, bueno, 17. totalmente. Tuvimos las felices visitas de Horacio González, ¿no? Director de la Biblioteca Nacional en Argentina. Tuvimos conversaciones con Ana Tijoux, con Con la Negra Nano Esther. Herrero, con Anne Stern. Claro, y también en un ánimo que yo creo que siempre nos ha movido a Federico y a mucha gente de la universidad de hacer conversar diferentes capas, ¿no? Diferentes voces, diferentes lugares desde el que se hace el arte, ¿no, Federico? Sí, sí. Este, Y dime, juega, si esto es una conversación. Sí. yo me acuerdo que en ese momento Horacio González hizo una conferencia presentando un libro pasado mío sobre el pasado, que era el libro sobre Mm, las memorias de octubre, ¿no? claro. Y recuerdo el entusiasmo, el tremendo entusiasmo que esas imágenes de 100 años atrás todavía podían inscribir poéticamente en el presente, ¿no? En la actualidad. Mm, Este, mm, entonces eso pasó, pero como que uno igual se quedó con esto de que no se sabe qué es un pasado, ¿no? Y como no se sabe lo que es un mm, pasado, el mm, pasado está lleno de imágenes que mm. cuando reaparecen vuelven a remecerlo todo, ¿no? Es una especie de eso que se llamaba el anacronismo revolucionario. Es interesante el Claro. asunto de la extemporaneidad, que es como una especie de condición actual, ¿no? Todos estamos
tan pegados a la contemporaneidad, tan adheridos forzosamente a ella, que al final todos somos un poco extemporáneos, todos y todas, ¿no? Claro. Y encuentro que eso es un momento interesante dentro de todo lo desastroso que está ocurriendo, ¿no? Este, Mm, mm, poder darse el lujo de lo extemporáneo, ¿no? De mm, ser una extemporánea o un extemporáneo, mm. Claro. Sí, ¿no? yo creo que... Sí, sí, te sigo. No, estaba pensando en eso, en la profunda crisis que afecta a la antigua voluntad de actualidad, ¿no? Mm, Como que ser mm, actual es algo que mm. no va más, ¿no? No hay que ser actual. Hay que ser cualquier cosa, hay que estar con Yo... cualquier cosa menos con la actualidad. Mm. Es interesante, sí, yo creo que efectivamente, como bien tú dices, el ser y el tiempo y don Martín, ¿no? Le hubiera encantado vivir estos tiempos, ¿no? Como también a Gadamer, seguramente, quien, como hablábamos con Sergio Rojas, nos invitaba siempre a tener una mirada abierta hacia los textos, ¿no? Hacia el libro, ¿no? Hablábamos con Sergio que Claro, te claro. debes acordar, ¿no? Que Gadamer decía, hay que olvidarse de lo que está De Sergio atrás, ¿no? Hay sí. que olvidarse de la lectura. Hay que olvidarse de las Sí, lecturas, hay que olvidarse de las antiguas hermenéuticas, interpretaciones y tratar de abordar el libro, el presente, ¿no? O aquello que acometemos y reflexionamos desde el arte o desde la investigación y desde muchos otros lugares, lo más transparentes, decía Gadamer, o lo más desprovistos, digamos, de armazones, ¿no? Y mm. eso nos está pasando, ¿no? Un poco, Federico. Sí, ha caído esta figura rectora que hasta un tiempo atrás vivía un poco de su voluntad de volver inteligente el mundo, ¿no? Y esos discursos, que por supuesto fracasaron porque el mundo no se volvió más inteligente porque hubieran existido, están profundamente en estado de debacle. Y eso es muy interesante. Es decir, lo que está en estado de profunda debacle es esta idea de que una voz, un tono, un libro, un autor, puedan seguir dando fórmulas para vivir en un mundo en el cual cada una y cada uno parecemos haber ya desarrollado estrategias de supervivencia o de subsistencia mucho más inmediatas y más sensibles. Y yo adoro eso, de todas las maneras. Lo venía Claro. adorando desde hacía ya mucho tiempo. Lo que pasa es que esto Mm, me da la posibilidad de llevarme aún mucho mejor con eso, ¿no? Esto sin que esté yo tratando de celebrar denegadoramente ninguna cosa optimista, ni mucho menos, ¿no? mm, Pero, pero es un momento para pensar, para repensar todo eso, ¿no? Por ejemplo, para repensar este, cuánto de este tropiezo con la propia actualidad nos había hecho normalizarlo todo, ¿no? mm. Y me parece que hemos llegado a un momento en el cual tenemos que preguntarnos seriamente por, los, por nuestra incansable capacidad humana para naturalizar todo, ¿no? Mm, Y eso evidentemente, claro, tira abajo también aquella otra naturalización, que era la tremenda autoridad que solía ponerse en las páginas de un libro que uno leía, ¿no? Y que aun cuando claro. podía no estar tan de acuerdo, parecía estar soportado en una especie de voz infalible, ¿no? Entonces, me parece interesante que, porque además ni siquiera los médicos, los científicos, los estadistas pueden hoy orientarnos mucho, ¿no? Tú buscas hoy una información, quieres saber, por ejemplo, si el huevo hace mal, si hace mal, ¿cuántos huevos se pueden comer por día? Entonces, uno busca eso en un tutorial y va a encontrar que puede comer tres, en otros te van a decir que ninguno,
Y cuando uno va y le pregunta al médico, bueno, hay médicos que te dicen que hay que comer 3 y otros que dicen que no hay que comer ninguno. O sea, más o menos igual que en el tutorial. Esto supone que esos conocimientos infalibles ante los que Mm, vivíamos situados antes, hoy no tienen mucha importancia. Los podemos gestionar nosotros, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con la filosofía, ¿no? claro, Ya no necesitamos que nos las den cifrada y en pequeñas dosis que van generando esa especie de éxtasis de aproximarse a una verdad que estaba reposando detrás de camionadas de teoría, claro. ¿no? Y nos encontremos con la filosofía en su condición más campesina, es decir, en su condición literaria o en su condición poética, ¿no? Entonces estamos en un momento de mucho devenir poético, de prácticas que antes tomaban distancia de la sensibilidad porque veían allí una fuente de autorización. Eso también pone en crisis todas las humanidades en el campo de las universidades, ¿no? La, yo creo que una de las víctimas más fuertes de esto que está ocurriendo es la universidad. Sí, yo creo que has tocado, y te lo agradezco, una cantidad interesante de temas que se desprenden por ejemplo, el campo de la filosofía y, como dices tú, de esa filosofía poética o esos devenires que la filosofía transita de la poesía. Y claro, desde de esa famosa muerte de los dioses de Hölderlin, ¿no? Pasando por lo que tú muy bien has trabajado y has escrito, la reflexión de Boris Groys, ¿no? Quien también lo entrevistaste en The Clinic, ¿no? De esa performatividad del arte y del artista, ¿no? Esa eterna, esa como desmaterialización, ¿no? Y que el arte terminó siendo lo que los franceses llaman vernissage, ¿no? O ese juego lúdico del mostrarse, el presentarse, el desaparecer, los oropeles, ¿no? Y que lamentablemente también la universidad lo sufrió en todas sus escalas, digamos, ¿no? Y capas. Y concuerdo contigo, además de que me interesa mucho que nos cuentes un poco una relectura de Groys, ¿no? O de ese punto de Groys, ¿no? Porque claro, una performatividad en un mundo donde perdimos la intimidad, ¿no? Aquí están viendo ya desde hace varias transmisiones a mis hijos y a algunos nietos de mi santa madre, eh, eh, versus, digamos, evidentemente que no hay una muerte de la performatividad. Seguimos acá, ¿no? Seguimos en un Bueno, la ensayo. estamos haciendo, ¿no? Claro, La estamos haciendo. Son cosas que están todas ligadas. Ya se venían insinuando, ya este siglo comenzó insinuando que esos eran caminos posibles, ¿no? Es decir, por ejemplo, el de la performatividad, desplegado fundamentalmente por los movimientos feministas del planeta. No me estoy refiriendo exclusivamente a las tesis, porque ahora cuando se dice performatividad es como si uno tuviera que pensar exclusivamente en esa performance que es la de las tesis, ¿no? Yo creo que todo el movimiento feminista es un movimiento performático en la medida en que libera los modos de reunión de los cuerpos de las antiguas tiranías del guión o del texto, ¿no? O de las categorías mayores. Todas esas categorías es como si las categorías que componían el campo de la filosofía y de los saberes doctos, las feministas hubieran logrado llevarlo simplemente a los artificios caprichosos de un saber amo, de un discurso que ha generado muchísima presión con sus binarismos, con sus ordenamientos, con sus compartimentalizaciones. Y lo que tenemos hoy es una situación totalmente distinta, no porque seamos pasivos receptores de lo que está ocurriendo, sino porque también hemos llevado el mundo un poco a donde está ocurriendo, con sus cosas buenas y sus cosas malas. mm, Llevados el mundo a esta pandemia de mierda que tenemos,
pero, pero también llevamos el mundo a la recuperación de los pueblos que salen a las calles a reclamar sus maneras de reunirse. Y eso me parece fundamental. Por ejemplo, me parece interesante, le contaba a alguien en alguna entrevista reciente, que, me parece, por ejemplo, increíble lo que pasa con gente como George Floyd, o como Catrillanca, o como Santiago Maldonado, que esos son seres como cualquiera, ¿no? Están, por decirlo así, entreverados en los archivos anónimos del pueblo, pero se los toca a ellos y entonces un pueblo reacciona desplegando todo un momento creativo y un instante que no está interesado en ser parte del sentido histórico, ¿no? Sino en construir un tiempo contra ese cuento que fue la historia. En circunstancias en las que antes esos mismos personajes eran un Sartre, un Althusser, un Gramsci, es decir, los grandes guías que le indicaban a los pueblos desde una distancia ilustrada cuáles eran los caminos que debían seguir si querían alcanzar la salvación. Entonces, esa inversión, porque hoy es como si fuese una especie de retaguardia, la que genera estos episodios de sublevaciones, ¿no? Me parece que es un cambio, no sé qué significa eso, pero me parece interesante pensarlo, ¿no? Me parece interesante que George Floyd venga en lugar de Sartre. Esto no porque piense mal de lo que hacía Sartre, sino porque me interesa cómo cambia el espíritu de los pueblos si uno toma estas transformaciones respecto de quiénes son sus líderes. Un muchachín mapuche que cae a un río ajusticiado por el arrinconamiento de la policía, un mapuche en la Araucanía que es baleado de espalda, es decir, es un inocente, ¿no? No es que Catrillanca haya sido un inocente en todos los órdenes de la vida. Y enviado a matar desde un helicóptero, o sea, ya Catrillanca Sí, ya empezaba a mezclarse con lo que estamos viviendo, digamos, ¿no? Que al final exactamente. pasamos del Claro, un hombrecito negro que muere diciendo no puedo respirar. Son personas cualquiera, pero cuyos sentimientos, que son los sentimientos también de los cualquiera, muestran la esencia de una inocencia, ¿no? Y esa inocencia es muy importante de recuperar, no porque todos seamos inocentes, sino porque hay un lado inocente que es hora de que vuelva a aparecer. La estudiante que se rasca la cabeza preguntándose por qué un profesor la rincona y la acosa a la salida de una clase, la mujer que se pregunta por qué la tienen que tratar a palos o pegándole, el agricultor pobre que derrama una lágrima porque no comprende que los latifundistas ricos les desvíen los cursos del agua, el proletario que se pregunta por qué va a ser cuando dieron un portazo en la fábrica en la que trabajaba. Todas esas inocencias tendrían que ser vueltas a reunir para mostrar desde allí la vergüenza del poder, ¿no? Yo creo que esa es una tarea urgente del arte, reunir las imágenes, las canciones, los poemas, las voces, los versos, que puedan mostrarle, que puedan avergonzar al poder, ¿no? Es un momento ideal para avergonzarlos, para mostrar que tampoco nada ahí, no tienen nada, digamos, ¿no? En ese poder, esos poderes completamente estúpidos y sobreexistentes, como tener 2.000 millones de dólares acá, mandar a cortar en el Parlamento cerrando por acá, nombrar tribunales ilegítimos para que juzguen lo que vamos a hacer todos. Todo eso es una vergüenza, pero además es una vergüenza porque no hay nada ahí, ¿no? Todo eso es de cartón. Y hay que mostrarle al poder su infamia, ¿no? Y eso es muy lindo, aunque no sirva para nada, es muy lindo. Claro.
Sí, yo, bueno, como ustedes escuchan, vamos a tener seguramente una conversación muy interesante con Federico Galende, al cual invito a todos, a quienes no lo han leído, lo conocen, ya saben que ahora ya no solo se puede leer, uno ve videos, ¿no? Ve Sí, no, la diversidad. no, hay mejores cosas que recomendarle a la gente también. No, y además de que yo no suelo contar intimidades en estas conversaciones, pero yo le conté a Federico hace varios años que yo quedé muy prendado, como dicen en algunos países, de su novela que retrataba la memoria, por supuesto, el recordar y que hacía ecos no solo con Sostiene Pereira, ¿no? de Tabucchi, sino además hacía unos ecos y muchas capas muy interesantes con lo que se vino después, Federico, de esta avalancha como de productos audiovisuales que cuestionaban las memorias en Chile, las memorias de los GAP, la memoria de los exiliados, la memoria de los grupos guerrilleros, ¿no? Que como bien tú dices, o según interpreto, también eran un poco de cartón, ¿no? Figuras, esa vergüenza del poder que contra, digamos, de ese Bueno, sueño, ¿no? Ese sí, esa sueño. novela que recordás es un buen ejemplo en este sentido. No sé por qué te habrá gustado, eso puedo comprenderlo. Y voy a Pero terminar la infidencia, nada más para que yo le decía a Federico que me gustó tanto que ese libro tan lindo, o a mi juicio, que no sé si te acuerdas que te conté que no lo pude terminar, ¿no? No, esa cosa como que a uno le entra del libro de que no se quiere separar, ¿no? Y que ve que se va acercando al final, porque es finita el número de páginas, y nada, me pasó una cosa muy interesante, le conté aquella vez que no lo, o sea, estaba ahí en ese lector así como culposo, como que no quería cerrar el libro, y no sé si quieras contarnos un poco de ese proceso de producción, de esa obra que se no, generó en... solo que es una novela fundada en la historia de un policía, y de un policía Mm, bueno. Entonces, es cierto que ahí sí se me ocurrió una idea, ¿no? Que era, en medio del despotricar contra la policía y su represión, hice algo medio Pasolini, que fue recuperar mm, la imagen de la indefensión de un policía de otro tiempo, ¿no? Para mostrar sí. que no existe la policía, lo que existen son las buenas personas y las grandes maldades orquestadas institucionalmente, Mm, porque Juan Seoane, que fue la persona en cuya vida real yo fundé aquella novela, era un mm, hombre totalmente olvidado, al que yo empecé a visitar, lo conocí por casualidad, y lo empecé a visitar en su casita de la Villa Frey. Era un hombre humilde, un hombre sencillo, pero era una persona totalmente de verdad. Y nos hicimos muy amigos, trabajamos un año en mm, grabaciones, videos. Yo me acuerdo que ese año me fui a Duke, tenía que dar un seminario allá en Carolina del Norte y me llevé toda la documentación y ahí comencé a trabajar mm, esta especie de novela. No porque yo quisiera escribir una novela, sino porque me pareció que la manera de imprimir en la memoria una historia tan fascinante como la de este policía tenía como camino un género que a veces es estúpido, ¿no? mm, Porque la novela es un mm, género bastante estúpido, digamos, pero era el mejor género en este caso para poder, para poder dar cuenta de esa historia fascinante. O sea, si yo hubiese hecho un libro a lo mejor de fotografía y textos de catálogo, hubiera matado esa historia, ¿no? En cambio, una mm, novela fue una buena manera. Y de paso me sirvió a mí, los dos aprendimos, porque yo no había escrito nunca una novela, ahora sí escribo novelas. Este, mm, pero la historia con él me enseñó a mí a escribir novelas, ¿no? No sé, no creo que aprendí, pero hice la tarea de escribir una mm. novela.
Y eso fue gracias a él. Pero a él le pasó también algo increíble, ¿no? Que es que tenía toda una historia que de pronto pudo encontrar a alguien, así por casualidad, a quien contársela, ¿no? De punta a punta. Y entonces ahí uno se da cuenta de lo poco saludable que suelen ser las especialidades o las especializaciones tan promovidas en la universidad actual por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, y lo bello que son las formas de experimentación, que tienen que ver con extender algo de lo propio en lo impropio. Experimentar es eso, ¿no? Es extender lo propio en lo impropio, es decir, hacer pasar lo que uno conoce por lo que uno desconoce, pero que sin embargo puede sentir, a pesar de este desconocimiento, haciendo un aprendizaje en ese propio movimiento, ¿no? Es decir, tomar la decisión, que creo que yo la tomé hace mucho tiempo, de renunciar totalmente a esta voluntad por liderar campos de conocimiento, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Ser el filósofo más importante o la teórica del arte del momento, Claro. todo eso no tiene importancia. Es más interesante ser una especie de vagabundo que recorre los espacios y los espacios del conocimiento como el forastero que entra en aldeas y se hace de una historia. Como yo no soy muy bueno para eso, no viajo mucho, ni me gusta, soy bastante fóbico y tengo más bien una estructura casera, ese impedimento lo compenso con esto otro, ¿no? Estando siempre en procesos de filtraciones, que acaba de salir editado, que es un libraco de conversaciones como con 50 artistas del país. Todo eso yo también lo hice igual, yo no sabía mucho de arte. Y comencé a conversar con gente que estaba en el medio, y lo que hice fue simplemente publicar el resultado, o sea, de publicar lo más apegado a mi sentir, lo que yo había ido viviendo gracias a estas conversaciones con Pablo Yarzuno, o con Nelly Richard, o con Adriana Valdés, pero también con Guillermo Machuca, nuestro querido amigo, pero también con, con Gonzalo Arqueros, o con Carmen Berenguer, o con Matías Rivas, etcétera, con Bruno Cunio. Era con Luz Pajarpa, Nuri González, era como una mezcla, Que no y nos todo escuche eso, la inteligencia chilena. sí, sí. Pero todo eso me fue haciendo comprender un asunto, ¿no? Entonces hice público mi experimentación con ese mundo, sin mayores pudores de mostrar los momentos en los que estaba aprendiendo, ¿no? Y Claro. es un poco porque sí, pero al final, si bien no respeto mucho ningún libro que haya escrito, sí respeto la intención que tuve siempre para poder hacerlo, ¿no? Con eso me siento a gusto, con los A motivos que mí, he tenido para escribir libros. mientras acá pasa, aparece el camión de la basura. Así que para que se den cuenta que hacemos esto absolutamente en vivo, para quienes crean que esta tarde que está cayendo es una tarde de producción, está atardeciendo acá en Santiago y, y y yo creo que, claro, me trajiste muchísimas imágenes y conversaciones, ¿no? Que eh, voy a tratar un poco de resumir y además comentar que Cristiani Nostroza, voy a buscar mis lentes, manda saludos, dice la desmonumentalización en todos los círculos sociales también. Alejandra Villamil, obviamente le mandamos un saludo a Cristian y Alejandra, que siempre sigue mucho estas conversaciones. Dice, yo soy más zen en ese sentido, Federico, estoy en el presente y este presente, así como es hoy, en este minuto,
hay que contemplarlo y andarlo por las orillas. Bueno, es un poco lo que continúa diciendo, ¿no, Federico? El derribamiento de estatuas viene siendo entonces también una performance, pregunta. La iconoclastia, refundar los referentes de la figura heroica hacia el movimiento colectivo como masa, más allá de sus líderes. Son tres, quizás voy a tratar de ser muy concreto y invitarte a que tú sigas en la ruta que tú quieras, además de que también tienes un muy lindo libro sobre el arte de caminar, ¿no? Sí. Por un lado, Floyd, ¿no? Y el presente. Yo no sé con quién lo conversé en otra charla, me quedé impactado mientras todos hacíamos un poco la tarea que nos mandaban esos poderes de los cuales tú nos hablas, de confinarnos, de encerrarnos, de salir una vez a la semana, etcétera, como en Nueva York, en todo el mundo, ¿no? Hemisferio norte y hemisferio sur, pero principalmente el norte, la gente salió a la calle sin barbijo, como dicen en Argentina y en Uruguay, sin tapabocas. Al día siguiente, por ejemplo, y digo Nueva York, de lo que eso fue un desembarco de Normandía del bicho terrible, digamos, ahí en mi pueblo una matazón tremenda, y sin embargo al día siguiente había chicos blancos, gente mayor, sin nada de protección, porque había algo mucho más importante por lo cual luchar, ¿no? Que en el hemisferio sur o en lugares de pobreza se tiene esa contracara de salir a buscar la comida, ¿no? En el fondo, ¿no? Y que lo ha dicho nuestro rector Vivaldi en varias entrevistas, ¿no? También me recuerda, no sé por qué, alguna clase que tuve la fortuna de asistir con ese profesor de todos nosotros, Jacques Derrida, en París, que hablaba de cómo los japoneses, con toda su lógica y bueno, todos conocemos un poco de su cultura, los hemos leído, de Mishima hasta, bueno, a varios, hasta el anime, por decir algo, eh, tenían unos códigos muy especiales para con la muerte, porque ellos tienen pena de muerte, ¿no? Y hablaba de toda una indagación que le había hecho de cómo, al igual que aquí hubo tanta gente que dejó a la mamá o al papá, al abuelo en la entrada de un hospital y nunca lo volvió a ver, ¿no? O de una casa de reposo, como se llaman en algunos países, eh, a los acusados de muerte, ¿no? Ese dead man walking, ¿no? En Estados Unidos, eh, se le niega a la familia toda información, incluso hay un secreto de cuando esa persona fallece, digamos, ¿no? O el Estado lo mata, ¿no? Directamente, ¿no? Bajo una Sí. serie de estructuras, institucionalidad, etcétera, ¿no? Y por último, es interesante porque me trajiste obviamente a Rubén Fonseca y ese arte de caminar, de vagabundear, ¿no? Ese libro tan lindo de El arte de caminar en las calles de Río, ¿no? Esas callecitas de Río que tienen ese no sé qué, que, que también hubo un arte desde del flaner, ¿no? Bodeleriano, pasando por Barthes, pasando por Benjamin, ¿no? Aquellos autores que, a diferencia de Derrida, que trataban de luchar contra la estructura, ¿no? De construirla o interpelarla, cuestionarla, ¿no? Podría ser oponerse a la pena de muerte simple y llanamente. Eh, Se paseaban, digamos, ¿no? Trataban como se dice en México, no sé cómo se dice en Argentina, conejeando, ¿no? Conejeando y al final, hoy en día tenemos unos drones terribles, ¿no? Casi unas deidades que nos graban hasta los suspiros, ¿no? Seguramente enviados por corporaciones y por estados o macroestados, y perdimos todo, perdimos el silencio, la intimidad, perdimos nuestra propia
propia voz, ¿no? Difícil que un Pasolini, como decías tú, hoy en día pudiera grabar lo que grababa, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero a la vez hay algo interesante. El otro día, bueno, el otro día no, hace meses atrás leía esta conversación fascinante de Athena Atanasio con Judith Butler, muy linda, sobre la desposesión, ¿no? Entonces, Butler decía ahí, o Atenea, no me acuerdo cuál de las dos, que es una conversación de verdad, entonces está todo entrecruzado, ¿no? Y, y entonces una de ellas decía, claro, que por un lado estamos en el máximo de la desposesión, porque el fascismo está hoy presente más que nunca, o sea, vivimos, el fascismo nunca se fue, no, no es que porque se fue Hitler o se fue Franco, Mussolini, salimos del fascismo, ¿no? El fascismo encontró una manera de continuarse, Pinochet, con, Videla. sí, sobre todo con estos grandes partidos políticos que son los que mandan hoy, ¿no? El partido político del poder financiero transnacional, el de los medios hegemónicos que hacen lo que quieren con la opinión y con nosotros, este, y el de los propios y el de la propia clase política, que hoy conforma más un partido político en sí misma que una heterogeneidad de formas de representación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esos grandes partidos políticos son todos amigos, además, son los partidos políticos de las mismas corporaciones, le han dado continuidad a ese fascismo real de una manera más abyecta, impredecible y sombría aún que la que existía. Estás mencionando esto de los muertos, por ejemplo. Hannah Arendt decía sobre las fábricas de cadáveres que fueron los campos de Auschwitz, etc. Hannah Arendt decía, ni un rostro donde pueda la muerte imprimir su sello negro, ¿no? Nada, se hablaba de los muertos como si fuesen vacas o animales. Pero hoy tenemos una situación muy parecida, solo que mediada por la supuesta bondad de las estadísticas, ¿no? Las estadísticas sirven, te dicen 7.000, 9.000, 15.000, 3 millones, uno ya está perdido, porque las estadísticas tienen una misión que es la de insensibilizar. De pronto, la imagen de un muerto que entra por una sala y al que no se lo puede volver a encontrar es muchísimo más desgarradora que los miles de números que arroja el ministro cada mañana en sus conferencias de prensa, ¿no? Entonces, yo sí estoy un poquito asombrado y creo que estamos un poco en deuda en relación al modo lento en que hemos logrado reaccionar para mostrar esto que está ocurriendo y que es evidentemente horroroso, a través de imágenes más singulares, no a través de números o de estadísticas, ¿no? No hay que discutir con los diagnósticos de las estadísticas, porque son números vagos, incomprensibles y además muy difíciles de sentir de verdad, ¿no? Entonces, necesitamos menos números y más imágenes. En el sentido del arte está un poco dormido, tendría que ponerse más a orientar más el asunto en estos términos. Ahora, en la desposesión, claro, por un lado hemos sido desposeídos de todo, todas y todos hemos sido profundamente desposeídos, es decir, hemos llegado a niveles, por ejemplo, me contaba hoy Catalina que hacen trampa, te dan el seguro de cesantía por 220.000 pesos. Como te pasas por 20.000 ya no puedes optar a los beneficios de préstamo de subvención del Estado. Tipo de porquerías infantiles así, ¿viste? Pues 20.000 pesos para dejar a una persona que no tiene que comer sin comer. Entonces, todo eso habla de una especie de máximo de desposesión. Pero a la vez, la desposesión tiene otra cualidad, que es que en la medida en que estamos desposeídos nos cuesta mucho menos anudarnos a los otros, ¿no? Y a las otras. Entonces la disposición también tiene una potencia creativa, ¿no? Que es
En la medida en que no tengo nada que preservar, tengo todo de mí para confundir en efluvios, usemos una palabra barroca, ¿no? En efluvios humanos que van moviendo y transformando las cosas, ¿no? En ese aspecto yo tengo mucha confianza en qué puede ocurrir saliendo de este asunto, ¿no? Mm. Mucha confianza no, porque creo que vamos a preparar la historia para una nueva redención, ¿no? No soy de los que piensan así. Mucha confianza en que contra la historia y contra su relato y sus organizaciones verticales de sentido, vamos a poder volver a construir un tiempo en el cual nos tomemos las calles, volvamos a derribar los monumentos, volvamos a pintarrajear los muros neoclásicos. Bueno, todo eso es un momento en sí, es el único momento que, si uno lo piensa bien, le dio algo a los pueblos a lo largo de la historia, ¿no? Los pueblos, es decir, los hombres y las mujeres que formamos parte de lo común, al final no tuvimos más que eso, que estos grandes tiempos que somos capaces de construir, desoyendo el sentido de ordenamiento de la historia. De modo que cuando se habla de una especie de final de la historia o de después de la historia, como se lo quiera designar, yo no pienso eso como catástrofe, como en general se lo piensa, ¿no? Como que el después de la historia es la catástrofe. El después de la historia es la aparición de un momento que tiene un combate de sublevación con el propio relato del tiempo histórico, ¿no? Las revoluciones quedaron allá, son relatos de la historia, que tienen un principio, un final, pero contra eso hay otras cosas. Entonces no se trata del momento solamente como un momento de goce individual o de éxtasis, visto de nirvana, sino de un goce que tiene una dimensión colectiva. Todas las disposiciones reunidas en el acto maravilloso de darle un espesor al tiempo en relación al sentido histórico, ¿no? En resumen, no me parece que el después de la historia sea una catástrofe. Y yo llamaría a mucha gente, a muchos amigos, amigas, etcétera, a no confiar tanto en eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar un caso poco provocador. La intelectualidad crítica se ha pasado años y años hablando en contra del concepto de historia desde la perspectiva de Benjamin, contra la idea de progreso, del tiempo lineal, homogéneo y vacío. Bueno, hemos llenado, si tú empiezas a buscar tesis sobre eso, vas a encontrar kilos y kilos de tesis archivadas sobre la negación de la forma lineal del tiempo homogéneo y vacío, que es el tiempo de la historia. Bueno, ya, está bien. Pero sin embargo pasábamos por alto algo tan sencillo como que la campesina o el campesino, ese fue siempre el tiempo, digamos, ¿no? Estaba ahí. Y teníamos que irnos a los grandes archivos para darle a esto una forma abstracta en tesis doctorales. En fin, esto no critico a nadie, yo mismo he escrito esas tesis, ¿no? Pero quiero decir, hay un tiempo material ahí, ¿no? ¿Cómo se las arreglan? ¿Cómo se las arregla el agricultor pobre para subsistir en el invierno? ¿Y cómo se la arreglaban antiguamente los campesinos para no estar trabajando todo el día, sino para hacer del trabajo una parte de la vida, puesto que toda la otra parte consistía en estas fiestas donde se comía, se bebía, se bailaba y se hacía el amor, ¿no? Que son 4 afectos sin los que uno no puede vivir. Y eso todavía no nos lo han quitado, todavía lo tenemos, ¿no? Todavía podemos comer. No, no todos, no todos. A muchos se le ha quitado todo, pero siempre hay maneras de volver a distribuir. La harina, por ejemplo, si tú dices, voy a tomar un vino sencillo, no el mejor vino del mundo. Bueno, el vino sencillo se puede compartir, se puede distribuir. La harina se puede distribuir, ¿no? Los bailes todavía se pueden distribuir. Hay que hacerlo, por supuesto, pero no hacerlo confiándole
esto a una clase política que ya nos ha mostrado una y otra vez de qué lado está y cómo nos ha traicionado sistemáticamente, ¿no? ¿Quién Yo, podría creer en yo, ellos? claro, yo quiero a todos y a todas, a todes, invitarlos a que googleen el trabajo de Federico Galende, a los amigos cercanos, las relaciones, los diálogos que ha establecido Federico con su trabajo. Después le vamos a preguntar lo que él sepa o nos pueda contar un poco de Argentina, aunque afortunadamente lo tenemos en Chile hace varios años. Eh, Volviendo a esas relaciones muy interesantes que hiciste, me recordó una conversación que organizaban este mismo lunes en la Facultad de Arte. ¿Vieron que está atardeciendo? Ahí. Luis Montes Rojas, su director de investigación, Ana Archa, la Sí, directora de investigación, con Marilia, y si alguien de los video radio escuchas nos recuerdan el nombre de la profesora que hablaba de una estudiante de doctorado, Ana Carolina Durant, ¿no? En Brasil, escribiendo una tesis sobre la versión femenina de Foucault, ¿no? Adoptando una voz de una Michelle, ¿no? Recuerden que de Foucault se llama Michel Foucault, ¿no? Y que el enfoque dentro del texto se hacía cargo una voz, una Priscila, digamos, ¿no? Y ahí jugaba un poco con esto de las identidades, los géneros, la interpelación del poder, de lo cual hemos leído tanto y leímos tanto a ese viejo peladito que estaba en Argelia cuando vino el movimiento del 68, que evidentemente ese, ese cuestionar a estas grandes figuras, como dice Federico, estos grandes tótems, ¿no? Estos tatiks, como dicen los mayas, ¿no? Nos lleva también a lo que tú dices, digamos, ¿no? A cuál es nuestra noción de pueblo, ¿no? Leí el otro día en el New York Times un artículo muy lindo de por qué África no se había contagiado tanto del COVID, ¿no? Y no era por el claro. calor, no era por que no habían llegado transatlánticos, ¿no? Como a Punta Arenas, o que había 28.000 aviones entrando y saliendo a París, a Londres o a Nueva York. Era porque había una cultura, ¿no? De resistencia histórica a las pandemias, ¿no? De Claro. conocimiento y de aprendizaje, y al mismo tiempo había una historia de unas comunidades que sabían vivir, Federico, ¿no? Que sabían comer, que sabían actuar en comunidad, ¿no? En lo bueno y en lo malo. Y claro, desde Costa de Marfil hasta Johannesburgo, pasando por Nigeria, que es como un Brasil, ¿no? En el corazón de África. Eh, entonces, en ese cuestionarse, y con esto cierro, obviamente para ver qué camino te gusta o te interpela tomar, con esto cierro porque me gustaría después provocarte un poco con el tema del feminismo y el patriarcado, con esas filas, ¿no? Esas filas de académicos, de trabajadores, de viejitos que hacían el aseo, del decano que era y es hombre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, como una especie de fila en campo de concentración, ¿no? Que no podían entrar a la facultad en las tomas feministas, que no podían participar en las asambleas, que se les negaba la voz, como decía Sergio Rojas, ¿no? Y a mí me pasó un día, ¿no? Que lamentablemente, además desde las estructuras así como centrales de la universidad, uno a veces ignora, desconoce lo que está pasando en las facultades. Y efectivamente un día fui al campus Juan Comemilla y
como hoy uno solo se asombra, ¿no? No más que eso, ¿no? Observar a veces, escuchar, ¿no? El Tao, como lo tradujo don Gastón Sublet, una fila donde estaba el viejito que hacía el aseo, donde estaba el estudiante de 18 años, donde estaba el decano, y donde en algún momento el feminismo, o uno de los tantos feminismos que hay, eh, pensaba que era muy razonable, coherente, lógico y comprometido que los hombres no participáramos, ¿no? Que los hombres no teníamos voz, del hombre del 2019 o del 2020, ¿no? Como si estuviéramos cargados de esa historia que la tenemos y la somos, ¿no? Y también hay que hacernos cargo de lo que hemos hecho los hombres desde que nacimos, ¿no? Participamos igual, ¿no? Dejaban Yo entrar. creo que participamos, sí, participamos lo mismo. No tengo realmente una opinión respecto a esto que sí ocurrió de dejar o no entrar a los hombres, etcétera, ¿no? No, no sé qué pienso de eso, ni tendría nada muy claro que decir al respecto. Pero sí me parece que de todas maneras los hombres participamos porque estamos totalmente implicados en la transformación de los modos de lo común que el feminismo implica, ¿no? Entonces, el feminismo no habría dado ni un paso ni habría hecho nada si los hombres no estuviéramos participando y estuviésemos implicados, digamos, aunque más no sea para transformar muchas de nuestras maneras de pensar, de ver el mundo, de opinar, a la luz de que hay un nuevo pacto y una nueva manera de que hombres y mujeres convivamos y estemos juntos, ¿no? Entonces, yo participo muy entusiastamente y me acoplo muy bien a esas nuevas maneras, pero sin sentirme obligado a decir que fui, desde que nací, un feminista este, dogmático, ni mucho menos. El feminismo es un tema Claro. que filosóficamente yo descuidé durante mucho tiempo, probablemente lo sigo haciendo con mayor o menor voluntad. Entonces no se trata de que uno llegue ahora y diga, yo estoy con el feminismo, de lo que se trata es de que uno diga algo más, quizá más interesante, ¿no? A mí no me queda otra que participar del modo en que el feminismo es un sujeto que está hoy transformando las maneras en que podemos relacionarnos, ¿no? Entonces, como hombre, participo de eso, ¿no? Pero no participo tampoco porque sí, participo porque hay una serie de problemas incluso de carácter poético, físico, filosóficos, que tengo que someter a ajustes y a reflexiones en virtud de estos otros modos en que la comunidad define sus maneras de estar junta, ¿no? No coincido con que los hombres tengamos que ser espectadores pasivos que ven esto desde una platea, ¿no? Creo que estamos totalmente implicados y lo que se pone en juego son las maneras en que participamos de esa construcción, de esa nueva construcción de lo común, ¿no? En el caso de Foucault, a quien tú mencionabas, este, pero también, por ejemplo, de Pasolini o, por ejemplo, del propio Pedro Lemebel, que fueron de Claro. alguna manera visionarios porque son tres personas, tres intelectuales, tres grandes intelectuales, ¿no? Lemebel fue un gran intelectual chileno, eso sin ninguna duda, como fue Pasolini, probablemente el intelectual más importante en la historia de Italia, sumándole a Gramsci, como fue Foucault, uno de los Mm, pensadores más importantes de Francia y seguramente de Europa, ¿no? Estamos hablando de grandes figuras que, que participaron de estos procesos, pero a través, no participando en el sentido de decir, bueno, soy buena onda y me sumo a esto, ¿no? Sino que construyeron dispositivos de enunciación
rediseñaron la tarea del intelectual Foucault en el año 78, 79, que era un defensor encendido de la causa palestina, no lo olvidemos, cuando nadie defendía esa causa en París, Foucault defendió esa causa y de allí en adelante, a diferencia de lo que hizo después el archivo Agamben y todas las lecturas que se orientaron en términos de biopolítica, Foucault fue un defensor ardoroso de la cuestión de las sublevaciones y pensaba la tarea del intelectual como la de alguien que simplemente va mostrando la complejidad de los procesos de los que participa, ¿no? No como alguien que quiere imponer desde un lugar olímpico, sentándose al calor de una estufa en un cuartelito de Nuremberg, como lo hizo alguna vez Descartes, a contar lo que debe ser el método sin experimentar absolutamente nada, ¿no? Entonces, a mí me interesan esas figuras, no ahora, me interesan desde hace muchísimo tiempo. Me interesa Lemebel o Pasolini o Foucault, pero me interesa porque fueron pensadores capaces de tomar las inocencias como formas de resistencia, ¿no? Que le daban una duración, una supervivencia a las imágenes que se habían ido borroneando, ¿no? Por ejemplo, basta con leer las reivindicaciones de Lemebel sobre Cecilia, este, la historia de una cantante top que comienza a decaer, que llega al alcohol, son vidas, ahora salió el documental de Chabela Vargas, que es una preciosura, ¿no? Ese pedazo de mujer, ¿no? Todas estas imágenes que parece que fueran del pasado y que de alguna manera son del pasado, pero que sin embargo atraviesan el horizonte de actualidad dislocándolo todo, ¿no? Y Lemebel me parece un gran ejemplo, por caso, de cómo con el pasado cómo con las imágenes del pasado se pueden tejer otras maneras de estar en el presente, ¿no? Digo Lemebel porque solía hacerlo con un equilibrio muy fino y muy poco habitual, ¿no? Este equilibrio para que su indisposición con el presente tuviera algo de sublevación, removiera los procesos del arte y a la vez se nutriera de imágenes que pensábamos que ya no servían para nada, ¿no? Pedro las trajo todas al presente y mostró que nunca una imagen está muerta, ¿no? Los pasados nunca están muertos. Podemos hacer miles de cosas con ellos, según qué tipo de cocción le damos, ¿no? Y me parece que Pasolini o Foucault o Lemebel, por dar ejemplos, ahí podríamos seguir, son seres fundamentales respecto de lo que está pasando hoy con el feminismo, por ejemplo, pero son fundamentales no por su capacidad para acoplarse acríticamente o reflexivamente, porque las prácticas tienen una complejidad, y hoy más que nunca, ¿no? Entonces no se trata de decir, yo estoy con esto y chau, ¿no? Sino cuáles son los procesos que uno pone en juego para, para renegar y participar de esto, ¿no? En ese sentido a mí no me gusta el asunto de que todo va en una dirección, ¿no? Como por ejemplo el feminismo es todo lo que hace el feminismo es mitológico y no se puede tocar, ¿no? También podemos discutirlo, ¿no? ¿Qué problema hay? Bueno, quiero de verdad y genuinamente agradecer, no, espero que no estemos tan cerca del fin de esta conversación, porque Federico, como siempre lo hace con sus textos, con su palabra, con sus intervenciones, nos hace recordar tantas lecturas, tantos sentimientos también, ¿no? Tantas imágenes, ¿no? Que es un campo del cual también a él le gusta, como dice, rondar, vagabundear, flanerear. Estaban varias conversaciones en estos días con mujeres de México, de otros lados, que evidentemente nos traen a esas figuras del feminismo como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no?
que vivió sin duda tiempos no tan fáciles para poder proponer su arte y su prosa bajo una serie de capas, ¿no? Y serie de rostros y serie de, como se dice por ahí, oropeles, barroquismos, qué sé yo, del corazón del barroco mexicano. También ayer, precisamente, con conversaciones con otros colegas, otras colegas, recordábamos a Artemisia, y ahora estaba, por eso estaba acá un poco distraído, porque yo no me acordaba bien del apellido, de Artemisia Gentileschi, ¿no? Que es de la escuela de Caravaggio, ¿no? Como bien conoce Federico, una mujer que se forma en la escuela de uno de los padres, de los seguidores de la corriente de pintura de Caravaggio, y que logra un reconocimiento importante. Es una pintora de esa escuela, por supuesto, invisibilizada, con un talento fenomenal, y que además, que no es una paradoja, es una constante, es violada en uno de los talleres de otro de sus profesores, lo que antes era, Federico, la relación maestro-alumno, ¿no? O maestra, en ese caso Sí, que incluía maestro. todas estas cosas, digamos, ¿no? Claro, claro. Y por último, ya viniéndonos un poco más al siglo XX, la figura de esos hombres de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, ¿no? En América Latina, que es el Ulises criollo, ¿no? Que es José Vasconcelos, ¿no? Que escribe ese libro impresionante, como tantos otros, La raza cósmica, que lleva a Gabriela Mistral a México, ¿no? A que haga una cruzada por la educación, ¿no? Que se imprimen en millones de ejemplares los clásicos, que Gabriela Mistral hace una antología, ¿no? Y que incluso después da para teorías muy lindas, y alguna tesis por ahí que leí de una estudiante de la Universidad de Tokio, que dice que Gabriela tuvo un hijo, ¿no? Un hijo con él, ¿no? Con ese portento de la cultura, como lo fue Sarmiento y tantos machos cabríos dominantes en el patriarcado de aquella época, ¿no? Entonces, al final esas filas, ¿no? De hombres, como dices tú, relegadas, relegados, ¿no? A esa condición en la cual también, con justa razón, muchas compañeras y colegas nos ubican, ¿no? También es la de esos hombres como Lemebel, ¿no? Como Pasolini, como Foucault, como tantos hombres hoy en Chile y en todo el mundo, Como ellos que mismos también, ¿eh? Porque, ojo, porque a mí no sí, me, claro, a mí no me gustaría tampoco que a nombre de que efectivamente la cultura se organizó como un patriarcado durante siglos, que se voy, organice voy a como un aprender. patriarcado. ¿Eh? Que nos cayó la noche más rápido de lo Ah, adelante. Claro, que se sí. organice como un patriarcado, Mm, porque de pronto si nos concentramos demasiado, por ejemplo, efectivamente la cultura es un patriarcado, pero ese patriarcado también convivió durante tiempo con una mm, historia que borró una y otra vez la potencia igualitaria de las tradiciones populares, mm, con un ejercicio de la filosofía que borró una y otra vez las retóricas de carácter más especulativo, y las formas más asociativas, la de la prepotencia de los idiomas que borraron los dialectos de las pequeñas poblaciones, es decir, la opresión es muy compleja. Trazar un mapa de la opresión es algo muy complejo. No sirve solamente reducirla al lado patriarcal, porque el lado patriarcal es uno de los tantos lados, ¿no? claro. Y si uno hace ese gesto, dice, bueno, claro, Sarmiento, Valverdi, bueno, tenían lados
muy indispensables, ¿no? Yo no me atrevería a prescindir completamente tampoco. Don De todos Rubén, ¿no? esos... ¿eh? Don Rubén Darío, digo. Claro, bueno, exactamente. Son todo eso, no podemos decir que todo eso simplemente ha muerto y ya no sirve para nada, sino que más bien una persona, un autor es algo infinito, más bien uno lo que puede hacer es ver cómo redescubre y cómo vuelve a interrogar las grandes arcas del pensamiento desde perspectivas que son modificadas por lo que los propios pueblos quieren modificar. Eso me parece óptimo, ¿no? Pero sí me resistiría a olvidarlo todo, digamos, a título de la demolición del patriarcado, ¿no? Que por lo demás acá no termina nunca de ocurrir, estamos en un proceso de eso, ¿no? Pero no estamos, todo es muy paradójico, ¿viste? Y hay que atreverse a ser paradójico, a no tener soluciones. Por ejemplo, si uno toma la cuestión de los discursos samo, bueno, efectivamente están en crisis. Hoy un profesor universitario ante un grupo de estudiantes del pregrado ya no tiene cómo ejercer sus movimientos en el aula de acuerdo a cómo se había formado para hacerlo, ¿no? Porque a nadie le importa mucho. No, ya un profesor universitario no es la autoridad que era cuando yo era estudiante, ¿no? Que nos poníamos el despertador a las 6 de la mañana para llegar a conseguir silla cuando íbamos a tener a un gran profesor. El profesor de la universidad cuando yo era estudiante era como una especie de Mick Jagger, ¿no? Que salía de atrás de unos telones y se paraba delante de 400 personas. Uno jamás lo conocía, ni se le iba a ocurrir evaluarlo, ni... Era como... Bueno, todo eso se modificó, ¿no? Hay algo de bueno y algo de malo en esa modificación. También hay algo de Claro, malo porque por un lado se agradece muchísimo la caída de los discursos amos, pero por otro lado, sin esos discursos, bueno, el mundo adopta, como pasa hoy, por ejemplo, en la universidad, una condición distinta. Yo nunca pienso en términos de que algo sea mejor o peor. Pienso en que es bueno que las transformaciones nunca perezcan, ¿no? Pero nunca estoy totalmente agradecido de una transformación. Siempre anhelo algo que esa transformación dejó atrás, ¿no? Y ese algo que la transformación dejó atrás, por algún motivo, a lo mejor por ser un provocador, me interesa, ¿no? Porque me parece que también ahí hay una derrota y que esos también son derrotados, ¿no? Y esos derrotados son interesantes, ¿no? Pueden ser recuperados. Y por eso me gusta que todo se transforme siempre y yo participo feliz de cuánta transformación haya a través de libros, de escribir, de participar en estas cosas, pero siempre tomando en cuenta que, que no sería justo decir que nos complacen del todo. Es mejor decir que siempre una transformación abre un tajo en uno y ese tajo lleva a que tengamos que pensarlo todo de nuevo y eso es fascinante, ¿no? Pero, pero no es taxativo, es fascinante porque nos desgarra, ¿no? Y hay que poder vivir en esos desgarros y en esas contradicciones. Si alguien quiere, si una feminista viene y dice que Sarmiento al final era un padre violador que no sirvió para nada, no hizo ningún aporte, y que hay que fusilarlo y dejarlo para siempre en el pasado, a pesar de toda la enemistad que alguien como yo tendría con Sarmiento, que es un tipo que dividió el mundo, digamos, entre bárbaros y civilizados, sería capaz de recuperarlo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos que tampoco, uno no tiene que traicionarse a uno mismo, tiene que también seguir adelante con sus paradojas y sus contradicciones. Y siempre que hay una transformación, siempre que estamos en mutación, hay algo que ganamos y algo que estamos perdiendo. Y no es grave hacer la experiencia de perder también, ¿no? Es es importante no tener miedo. Es decir, es importante prescindir totalmente de esto de tener éxito o de fracasar, ¿no?
Ya que Claro. tú hablabas de Boris Groys, algo que a mí me parece que es muy importante y que él tuvo la ocurrencia de recuperar es la idea del comunismo como Mm, aquello que en su mejor sentido anhelaba. Anhelaba poner el mundo, fundar el mundo en algo tan improductivo como la experimentación de las artes y anhelaba la construcción de filósofas y filósofos que ya no tenían ningún problema con fracasar, porque tampoco había ningún horizonte en el éxito, ¿no? Y por lo tanto era el momento de poder pensar. Para poder, para poder pensar de verdad, la palabra no tiene que estar pagada, ¿no? Y el proyecto del comunismo, que es un proyecto que yo sigo queriendo y me confieso como un comunista en ese sentido de la palabra comunismo, partiendo porque adoro la palabra, ¿no? No encuentro que haya mejor palabra que la palabra comunismo. Así que, entonces, lo que el comunismo anheló fue la construcción de un mundo donde la palabra no estuviera pagada, ¿no? Porque una palabra que es pagada es una palabra en la que no podemos confiar. Y el problema que tenemos con este nuevo fascismo, con esta especie de genocidio cultural, como lo llamaba Pasolini, ¿no? Esta especie de consumación del programa de barbarización de la cultura, es que la palabra está financiada. Y en un mundo donde la palabra está financiada, la palabra del universitario, la palabra del académico, la palabra del periodista, la palabra de los medios hegemónicos. Y en un mundo donde la palabra está pagada, pensar siempre es algo un poco en chiste, ¿no? Entonces hay que pensar de modo tal que podamos liberar la palabra de las condiciones que nos impone permanentemente el poder. Para eso yo creo que la salida es, eh, bueno, trabajar como animal hasta terminar enamorándose de la palabra, de modo tal que uno sienta que quiere ejercerla libremente aunque le paguen, ¿no? Y eso me parece que es un ejercicio, ¿no? Es muy rico llegar a ese momento donde uno dice, bueno, voy a decir lo que quiero decir, este, y no me importa si al decano de mi facultad esto lo enoja, ¿no? Lo voy a decir porque ya tengo, pucha, ya pasé los 50 años y me he pasado 30 o 40 años leyendo, escribiendo y jugando en torno a la palabra, entonces tengo derecho a decir lo que quiero decir y, y a construir mundo desde una palabra que muestre como una palabra no condicionada. No digo que a mí me resulte eso, digo que eso es una responsabilidad que debiésemos asumir, ¿no? Ejercer la palabra sin condición. ¿Qué vas a creer eh, en una palabra que tiene todos los financiamientos de los fondos de investigación? Que esa palabra es una palabra totalmente que tiene que escribirse en un registro con una determinada uniformidad, una determinada gramática. Esa palabra no tiene ningún peso, ¿no? Entonces hay que pensar todo el lenguaje de nuevo. Y pensar el lenguaje de nuevo significa acoplarse, chocar, volver a acoplarse en este mundo que de todas maneras seguimos tratando de construir, ¿no? Entre todas y todos. bueno, a mí, como siempre, me da mucho gusto, mucho placer conversar con Federico Galende, nuestros, de nuestros académicos, vamos a llamarlos repatriados, ¿no? O de la diáspora trasandina que tenemos acá en Chile. Me recuerda todas sus palabras a Silvio Langa, a quien le mandamos un saludo, quien inauguró estas conversaciones, ¿no? Un contestatario del cuerpo, la palabra, ¿no? Los lenguajes, quien de hecho va a empezar a dictar un, un taller la próxima semana junto a Paulina Mellado en la Universidad Federal de San Martín.
con estas maravillas que ahora nos permiten estas distancias, ¿no? Y estos acortamientos o enmascaramientos de los tiempos y los espacios. Se viene también Diego Mascaró, decano de la Facultad de la Universidad Nacional de Quilmes, quien nos ha regalado el programa Ságora, que se está utilizando en toda América Latina y el mundo, que es un programa para grabar y componer música y enseñar música de manera remota, en línea, y del cual queremos apoyarlo en la Universidad de Chile, porque obviamente los servidores de la Universidad Nacional de Quilmes nos están dando el ancho, como se dice, Federico, la banda ancha, ¿no? Y Son Lucas, servidores peronistas. ¿cómo? No lo olvides, todos esos son servidores peronistas, porque son la Universidad del Conurbano. Así que vas a entrevistar a puros peronistas con servidores peronistas. Eso es interesante. Es como la Y, Lu segunda palabra mejor que comunismo, peronismo. y Lucas Kuhn también, nuestro gran artista sonoro, quien junto a Rainer Kraus, otro colega de Federico Galende, han hecho una cruzada por el arte sonoro en Sudamérica. Lucas Kuhn tiene el deseo, la intención también de traer o montar, instalar, porque él es un instalador sonoro, también arquitecto, una instalación sonora en Chile, ¿no? Que sería un gran regalo para este país. Ha estado revisando los proyectos que hizo Boltanski en el desierto y Buenísimos. vamos a conversar con él también. Así que yo quiero agradecer a Federico muchísimo. Quiero regalarle o recordarle, no lo sé, un par de anécdotas de José Vasconcelos, que sí, efectivamente y lamentablemente sí era de esos machos cabríos terribles que había a principios del siglo XX. Saludar a Roberta Requena. Pancho me está diciendo que seguramente ya se nos está terminando el tiempo. La anécdota es muy simple y terrible, ¿no? Vasconcelos, que se autodenominaba el Ulises criollo, que hablaba de la raza cósmica, decía que, que el pueblo latinoamericano era la mejor de las razas, ¿no? Una mezcla entre la raza occidental y la raza la raza, digamos, prehispánica, y por eso modificó ese hermoso como sello o insignia de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Que dice ahí en sus letritas: por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Y él se refería a esa raza cósmica, ¿no? Del cual escribió un libro, ¿no? Así que sin más, no me alargo, porque si no me van a empezar a bombardear ya de múltiples maneras que las redes sociales y las tecnologías tienen hoy. Saludar a Inés de Durán, ya no pudimos leer todas las preguntas y comentarios, a Roberta Requena, a Suku, ¿no? Ya saben que hay lectoras y lectoras de todos tipos, y decirle a Federico que una de las exmujeres de José Vasconcelos entró a suicidarse en Notre Dame, ¿no? De esas paradojas de la vida, adentro de la catedral, cosa que es obviamente un sacrilegio. Fue la única vez que se tuvo antes del incendio que ocurrió hace unos años, que se tuvo que volver a sacralizar Notre Dame, ¿no? Porque ella se suicidó al interior, ¿no? Y José Vasconcelos dice la anécdota que le estaba esperando en uno de estos cafecitos de afuera de la isla San Luis, ¿no? Que es la isla donde está la catedral. Cuando le informaron de esta tragedia, señalaba y dijo una frase terrible, ¿no? Diciendo, llegan a avisar, ¿no? Él era un diplomático, ya era incluso Vasconcelos, pues pasa una especie de fascismo terrible, ¿no? Mexicano, como esas cosas horrorosas que también hemos vivido en América Latina. Y su comentario fue cuando le dicen, ¿no? Que además era una poetisa y una escritora muy importante en México. Su comentario al recibir la noticia de que se acaba de suicidar fue
qué mal gusto, ¿no? Qué mal gusto. Mm. Eh, entonces, y la otra anécdota también muy mexicana es que la única vez que se apagó la llama del soldado, ¿cómo se llama esta? Del soldado, Desconocido. este homenaje, soldado desconocido, No te en, acordás porque se llama Desconocido. claro, ¿Cómo se llama? fue Claro, una, Desconocido. el que está ahí en el Arco del Triunfo, en los Campos Elíseos, fue una vez que unos aficionados de la selección mexicana en el Mundial de Francia 98 tuvieron a bien ir a sacar el vino y la cerveza, ¿no? Ahí a apagar la llama, ¿no? Así que con estas anécdotas, Federico, te regalo y te regalamos junto con Carolina Benavente, Diego Pérez Pessoa, Cristian Inostroza. Yo le voy a escribir a Carolina Benavente para escribirle sobre esas imágenes, esos recuerdos y esas tragedias. Y nada, te doy la palabra, te paso la pelota, como decimos en Sudamérica también, eh, eh, para que la utilices como quieras. Bueno, te agradezco muchísimo. Realmente, muchas gracias. Veo que hay algunos amigos y amigas en red, digamos, siguiendo. Veo a Diego Pérez, a Inés. Así que un abrazo y un Claro. besote para ellos. Sé que no son tantos. Está Alejandra, así que como son poquitos, son los mismos que podrían estar en el comedor de la casa. Un beso enorme. Gerardo, que otro querido amigo, Cristian, bueno, este, sería mucho más placentero No, que en no vez de son tan estar apareciendo poquitos. así. ¿Eh? Claro, lo que pasa es que no son tan poquitos. Hemos estado llegando a Ah, 3.000, 4.000 visitas, así que son los ah, que se atreven a salir del anonimato, digamos. bueno, bueno, todos ellos son como 4.000 también caben en una mesa si nos apretamos un poco. Así que un abrazo a todos y sobre todo a ti, Fernando. Como siempre es un placer conversar, ¿no? No vamos a disimular, esto nos pasó ahora, pero hemos conversado tantas veces y siempre es tan, bueno, siempre es un gusto para mí conversar contigo. Así que te agradezco mucho esta generosidad y esta invitación. Espero no demoler el rating de tu programa, pero No, bueno, muchísimas gracias. ¿Mm? acá, como saben, todos y todas y todes en la universidad, soy más que un facilitador, ¿no? Como se dice ahora, un puente y seguiremos, se nos vienen los vicerrectores, se viene la vicerrectora Farideh Serán, se viene el vicerrector Flavio Salazar, la vicerrectora Sonia Pérez, se vienen premios nacionales, don Gonzalo Díaz, Nuri González, y tantos otros artistas de todo el mundo que afortunadamente quieren mucho a Chile, como Federico, y que nos van a visitar en esta Permitime a mí que un día te plataforma de haga una Artur. entrevista. Perdón que te interrumpa, pero me da un poco de pena no poder yo presentarte a ti y mencionarle a la gente nada sobre tus libros, digamos, porque también son muy buenos y como tú estás entrevistando, entonces hace una excepción alguna Sí, vez para que yo te pueda entrevistar a ti y entonces comento tus libros antes de que feliz, conversemos, digamos. feliz, ¿Mm? Eso. feliz hablar de la tesis doctoral de la escuela que hice, en la Escuela de Altos Estudios, y feliz también del libro Los Futuros Imaginados, que justamente hoy nos enviaron una cantidad de cifras de descargas, donde también escribe Federico, y No lo bueno, había ya visto, no sabía seguiremos que hablando. estaba. Sí, 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 Voy a ahí buscar. los vamos a poner en el sitio de Dicrea de nuevo, porque está ahí, vamos a publicar una noticia, les vamos a enviar los links también en el chat que tenemos en esta PAU, en esta plataforma de Arte Urgente, porque creemos que es urgente estos diálogos y estas conversaciones y escucharnos y disentir, como decía también Sergio Rojas, discutir y conocernos, ¿no? Que es lo que estamos todos hace mucho tiempo. Así que muchas gracias a todas, a todes, a todos y espero que nos veamos la próxima, Federico. Esperemos que nos veamos en este Foro de las Artes 2020 y el 2021 que se viene con todo. Muchas gracias. Genial, un abrazo.
Chao. Abrazo. Chao.